El objeto de la relación jurídica privada. Puesto que las relaciones jurídicas y los derechos subjetivos que ellas contienen son de diferente naturaleza, el objeto variará según la clase de relación y de derecho subjetivo de que se trate. Así, en las relaciones que tienen por contenido los derechos personalísimos o los derechos humanos, el objetivo está dado por las diversas manifestaciones o proyecciones que integran la personalidad de la persona física, como su honor, su libertad, su integridad física o espiritual, en las que tienen por contenido los derechos subjetivos potestativos. El objeto está dado por el conjunto de deberes y prerrogativas de los padres para la educación y el pleno desarrollo de la personalidad de sus hijos. Respecto de las que tienen por contenido los derechos reales, el objeto de la cosa, objeto material susceptible de valor, sobre las que se ejercen las facultades o prerrogativas del titular. Por otro lado, en las relaciones jurídicas que recaen sobre los derechos personales o de crédito, el objeto se proyecta sobre la conducta del deudor, denominada prestación. Por último, en los derechos intelectuales, el es la obra científica, literaria o artística de la expresión de ideas, los procedimientos, es decir, el producto del intelecto humano. En una palabra, el objeto de las relaciones jurídicas pueden ser cosas, hechos u objetos materiales. Tegel. Definición de bienes y cosas. De la lectura de los fundamentos del anteproyecto del Código Civil y Comercial de la Nación, se concluye la identificación de los bienes con la valoración económica. Se explica allí que para este fin no es determinante si son materiales, cosas o inmateriales, porque lo que interesa es que tengan valor y este elemento es económico y no afectivo. Así la noción de bien está estrechamente vinculada al enfoque económico y por lo tanto no podrá aplicarse a los bienes ambientales, al cuerpo o a las partes del cadáver. En relación con las cosas, a estas se las define como los objetos materiales susceptibles de tener un valor. Desde el punto de vista físico, cosa es todo lo que existe, no solo los objetos que pueden ser propiedad del hombre, sino también todo lo que en la naturaleza escapa a esta apropiación exclusiva. El amor, el mar, el aire, el sol, etc. Desde el punto de vista jurídico, esta noción se hace circunscripto para no abarcar toda la materialidad ni la utilidad. Por ello debemos limitar la extensión de estas palabras a todo lo que tiene un valor entre los bienes de los particulares. El artículo 16 del Código prevé los derechos individuales pueden recaer sobre cosas susceptibles de valor económico. Los bienes materiales se llaman cosas si las disposiciones referentes a estas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre. Distintas clasificaciones. Importancia e interés práctico. El Código Civil contiene varias clasificaciones de las consideradas en sí mismas: muebles e inmuebles, cosas divisibles e indivisibles, cosas principales y accesorias, cosas consumibles y no consumibles, cosas fungibles y no fungibles. La importancia de estas clasificaciones radica en que, según el estatuto que reciba la cosa, variará el régimen jurídico que se le aplique. Así, por ejemplo, la distinción entre muebles e inmuebles tiene importancia desde diferentes aspectos. Por un lado, la determinación de la ley aplicable. Las cosas muebles se rigen por la ley del lugar de su situación, artículo 2663 del Código, mientras que las cosas muebles se rigen por el domicilio del demandado, si se trata de las cosas que lleva consigo o son de uso personal, o bien por el lugar o la situación de los bienes, artículos 1265 y 1266. También tiene incidencia en relación con el régimen de prescripción adquisitiva, que es un modo de adquirir el dominio para la continuación de la posesión en forma pública, pacífica, continua e ininterrumpida durante el tiempo que establece la ley. Así, las cosas inmuebles se adquieren por la posesión continua de 10 años cuando ésta se realiza con el título justo y con buena fe. Artículo 1898. O durante 20 años sin necesidad de título ni de buena fe por parte del poseedor. Artículo 1899 del Código. Ahora bien, el dominio sobre la cosa mueble se adquiere por la simple posesión de buena fe.
salvo que se trate de cosas muebles hurtadas o perdidas, en cuyo caso el dominio se adquiere por la posesión continua y de buena fe de 2 años. Artículo 1898. Si no hay justo título ni buena fe, y se trata de una cosa mueble registrable, se adquiere si se posee durante 10 años. Artículo 1899. Asimismo, esta clasificación influye en los derechos reales. Así, por ejemplo, el derecho real de propiedad horizontal solo se puede recaer sobre inmuebles, artículo 2037, tal como el derecho de superficie, artículo 1114, y el de hipoteca, artículo 1205. En tanto, el derecho real de prensa solo puede recaer sobre cosas muebles no registrables o créditos instrumentados. Artículo 2219. En relación con la división de cosas fungibles y no fungibles, habrá contratos como el de locación, en virtud del cual se entrega una cosa, el uso y goce temporario de una cosa a cambio del pago de un precio en dinero. Artículo 1187. El alquiler o el arrendamiento deberá recaer sobre una cosa no fungible, es decir, sobre una cosa que conserve su individualidad, pues la persona que recibe una cosa para usarla estará obligada al término del contrato a restituir la misma cosa que le fue entregada y no otra. Lo mismo sucede en el comodato, acerca del cual el artículo 1533 expresamente establece: hay comodato si una parte se obliga a entregar a otra una cosa fungible, mueble o inmueble, para que se sirva gratuitamente de ella y restituya la misma cosa recibida. Mientras que el contrato de mutuo, por ejemplo, solo puede recaer sobre cosas fungibles, pues el mutuario, al término del contrato, no estará obligado a devolver lo mismo que recibió, sino igual cantidad de cosas de la misma calidad y especie. Artículo 1525. La distinción entre cosas consumibles y no consumibles tiene importancia, debido a que determinados contratos solo pueden tener objeto las primeras y otras únicamente a las segundas, como el mutuo y el comodato respectivamente. Además, la distinción es importante en materia de derechos reales, puesto que el usufructo solo puede recaer sobre cosas no consumibles. Así, el usuario puede usar y gozar de la cosa ajena sin alterar su sustancia. La clasificación entre cosas divisibles y no divisibles es relevante, pues en la división de un condominio o en la partición de una herencia, solo las cosas divisibles pueden ser objeto de partición en especie. Criterios de distinción. El Código Civil y Comercial realiza una clasificación de las cosas. Cosas consideradas en sí mismas distingue inmuebles y muebles, cosas fungibles y no fungibles, cosas principales y accesorias, cosas consumibles y no consumibles, frutos y productos, entre otros. Bienes con relación a las personas distingue los bienes pertenecientes al dominio público, al dominio privado, del Estado y los bienes de los particulares. Bienes vinculados a los derechos de incidencia colectiva. Relativizan los derechos individuales en función de la protección de los derechos de incidencia colectiva. Inmuebles y muebles, distintas clases. Los artículos 225 y 226 del Código determinan que debe entenderse por inmuebles y el artículo 227 por muebles. El primero dice: inmuebles por su naturaleza. Son inmuebles por su naturaleza el suelo, las cosas incorporadas a él de una manera orgánica y las que se encuentran bajo el suelo sin el hecho del hombre. En la segunda, inmuebles por accesión. Son inmuebles por accesión las cosas muebles que se encuentran inmovilizadas por su adhesión física al suelo con carácter perdurable. En este caso, los muebles forman un todo con el inmueble y no pueden ser objeto de un derecho separado sin la voluntad del propietario. No se consideran inmuebles por accesión las cosas afectadas a la explotación del inmueble o a la actividad del propietario. Así, son inmuebles por su naturaleza el suelo, es decir, la corteza terrestre, lo incorporado orgánicamente a él, como los vegetales o lo que está debajo de él, tal como los árboles, los ríos, los minerales enterrados, etc. Son inmuebles por accesión las cosas muebles que se encuentran inmovilizadas por su adhesión física al suelo con carácter de perdurabilidad, como son todas las construcciones, las casas, los edificios y las obras de infraestructuras en general. Las cosas muebles que se incorporan de manera permanente a todas estas construcciones, como las estufas de una casa, las ventanas de un edificio,
Las barandas, etcétera, son también inmuebles por accesión, mientras permanezcan en esa condición. El precepto mencionado establece la regla general de que los muebles forman un todo con el inmueble y no pueden ser objeto de un derecho separado sin la voluntad, por lo que, celebrado un negocio jurídico sobre el inmueble, todo lo que está en él, adherido e inmovilizado con carácter perdurable, forma parte de la contratación, salvo un acuerdo contrario. Ahora bien, no se consideran inmuebles por accesión las cosas que se adhieren transitoriamente al suelo, una carpa, por ejemplo, ni los afectadas a la explotación del inmueble o a la actividad del propietario, como ser semillas puestas intencionalmente por el dueño del inmueble, los utensilios o las máquinas de labranza, los animales puestos para el cultivo, entre otros. Por su parte, las cosas muebles son cosas que pueden desplazarse por sí mismas o por una fuerza externa. Este concepto engloba las cosas que pueden transportarse fácilmente de un lugar a otro, movidas ya por la influencia extraña, como son los automóviles, o por sí mismas, como son los animales que se denominan semovientes.